No, la idea es cocinar. Antes de irnos a comerciales, nosotros teníamos una pregunta. Esa pregunta la mandaron de Linares. A ver, ¿qué es lo que dice esa pregunta? De Linares, mira. Hola Álvaro, soy Natalia, desde acá de la precordillera de Linares, y quiero saber algo. Mi abuelita siempre me decía que no comprara arroz pregraneado. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que el arroz me quede bien graneado? Saludos. ¿Quiere responder algo usted? De Linares, qué rico, Sí, pues. Linda región. Tú eres de Villa Alegre, la misma zona voy a ir a grabar ahora. Me confirmaron una grabación por ahí para un programa que usted también sale a hacer, que se llama Recomiendo Chile. Oye, mira, vamos a hablar de los tipos de arroz que existen. ¿Ya? Vamos a contar aquí. Hay varios tipos de arroz para que ustedes puedan conocer y de qué se puede preparar. El más común, el que nosotros tenemos siempre, que tenemos acá, el arbóreo, que es, primero el arroz es un cereal que debe ser tratado. No se puede comer arroz sacado de la planta, sino hay que dar un tratamiento para poder generar el arroz. Tenemos el arroz arbóreo que tiene una característica de ser un poquito más redondita, y con el arroz arbóreo se puede hacer risotto, el risotto tradicional italiano, y también algunos postres. ¿Por qué? Porque bota mucho almidón y tiene la particularidad de ser cremoso. A un buen risotto no se le echa crema, ni tampoco se amolda. Después tenemos el arroz basmati, que este viene de Oriente, que es un poco un grano más largo y tiene la particularidad de poder hacer ensalada, guarniciones, platos orientales. Siempre se debe lavar y cocinar. El lavado, ¿para qué? Para botar el almidón, y siempre van neutros. ¿Para qué? Para bajar los picores. ¿De qué? De toda la comida tailandesa, vietnamita, coreana, etc. Después tenemos el arroz bomba, especialmente para hacer paella. A veces se confunde con el arbóreo, pero el bomba tiene la particularidad de a veces poder formarlo un poquito más graneado. Después tenemos el integral. Entre un producto más blanco es, más refinado es. Entre más oscuro significa que tiene más partes integrales. Es por eso que se llama. El arroz integral tiene esa característica, que no está limpio completamente desde la fabricación. Para ensalada, guarniciones, acompañamiento. El japónico, se llama japónico así, es para sushi, para hacer diferentes tipos de preparaciones relacionadas con la cocina japonesa, 100%. Exacto. Se debe lavar, por supuesto, botar absolutamente completo todo el almidón, lavar unas 7 veces y después entrar en el proceso de cocción. Después tenemos el jamín, que es parecido a lo que es el basmati, que también debe ser lavado, pero este es específica para lo que son los platos tailandeses. Exacto. Después tenemos aquí el morelos. Esto yo lo desconocía. Esto no conocía el morelo. Sí, espectacular. Sí. Acá podemos hacer perfectamente para hacer postres. Después tenemos el rojo, y aquí vamos a hablar de dos tipos de arroz que no es un arroz. Vamos a explicar bien. El arroz rojo es otra cepa, tal como está la uva blanca, la uva roja, la uva verde. Acá lo que tenemos nosotros, el arroz rojo, es para ensalada, sopa, guarniciones, y es más graneado. En cambio, el arroz silvestre no es un cereal, sino entra en la categoría de una gramínea, que es similar al arroz y se debe cocinar con bastante agua, pero es bastante duro. Por lo como tanto, la quinoa. Sí o sí. Tienes que cocinarlo como la quinoa. Tienes que cocinarlo como la quinoa. Y sí o sí debe ser mezclado con arroz blanco. Porque puro arroz silvestre, lo mismo que pasa con el venere, que también es para postres. Así que aquí tenemos una variedad de arroz. Ahora, ¿cómo cocino yo el arroz para hacer un arroz graneado? Oye, me pregunta una persona qué es guarnición, para que expliques qué es guarnición. ¡Qué buena pregunta, pájaro de gracia! La guarnición, les quiero explicar. La guarnición, ¿qué es lo que es? Para que lo hagáis allá al lado con Jorge Díaz. La guarnición es lo que se llama, es el acompañamiento. Exacto. Y la garnitura son los elementos que entran dentro de un acompañamiento y le dan el nombre. Por ejemplo, la garnitura del arroz primavera es el choclo, la arveja y la zanahoria. Y por eso se llama la denominación primavera. Así es. Y la guarnición es el acompañamiento. ¿Cómo se hace un buen arroz graneado? Ahora seguimos con... ¡Buena, pájaro! Oye, ahora ya corté los palmitos. ¡Contéstame lo del arroz! Ah, lo del arroz. Sí, no, para que haga... Me lo preguntó la niña Linares. Un buen graneado. Y aprovecho de mandarle un saludo a Linares, ahí a mi región, Villa Alegre, Villa Alegre, hijo ilustre Villa Alegre. Así que le mando un saludo a mi amigo Paulo Fuente, el alcalde de Villa Alegre. Éramos compañeros de curso de la infancia. Oye, el arroz, para que cocinen bien un arroz y no tengan ningún problema, porque hay mucha gente que me dice, ¿sabe qué? Me queda el arroz pegoteado, me queda el arroz. Entonces, ¿cómo queda graneado el arroz? 2 dedos de agua. A ver, voy a mostrar la olla.
coloco el arroz para que quede bien graneado. Por favor, 2 cucharaditas de aceite. El aceite que tenga un poquito de temperatura. Si lo van a hacer con un poco de zanahoria y cebolla, colocamos la cebolla, salpicamos un poquitito o sofreímos la zanahoria y después la cebolla. La sofreímos, el arroz, que se sofría bien y que se saltee muy bien, y después de eso, 2 dedos de agua. Solo 2 dedos de agua. Si ahora, ¿cómo calculo los 2 dedos de agua si me voy a quemar si el agua está caliente? Pero voy a calcular 2 deditos de agua. Ya, jamás perfecto. En la vida el arroz te va a quedar ni pegoteado y te va a quedar muy graneado. Y antes... ¿Agua fría o agua caliente? A partir de agua hirviendo. Perfecto. Oye, y lo otro, súper importante... ¿Por qué no hablas de taza y como la gran mayoría? Es que generalmente en la cocina... La cocina profesional. Claro, profesional. Y de repente la dueña de casa también. De repente, claro, que tiene que ir a buscar la taza, que no le quedó la medida. Y lo otro, súper importante, cuando el arroz esté graneado, cuando ya se empezó a secar, el almidón empezó a formar y empezó a extraer el agua, tienen que peinar el arroz. Bueno, tú no sabes lo que es peinar. No, por eso, ¿cómo se hace? Peinar el arroz. Sí, pues, ¿cómo se hace? Explícale. Peinar el arroz significa, mira, lo voy a traer, tomen un tenedor. ¿Tienes una peineta? No, usted no sabe, él no tiene idea de lo que es peinarse, pero sí. Mira, Álvaro, le regalaste una peineta. Sí, ¿por qué le dijiste? ¿Tiene una peineta? Claro. No, pues habla de un trinche. Un trinche, o si no tiene trinche usted en su casa, pues no sé por qué me da por mirar la pantalla. No mirís para allá, porque estoy acostumbrado a mirar en monitores. Sí, oye. Ve la cámara, si no le tengas miedo. Si no tienen un trinche... La cámara te va a dar, te va a querer. Gracias. Oye, me acordé... No te acordé de nada, Entonces con este... Sí, me acordé de Jorge Evia, ¿no? Cuando debe estar peleando, pobre me acordé mujer. de Jorge Evia. Ya, pero después hablamos de Jorge Evia. Me acuerdo que cuando fui por primera vez... No, dímelo del arroz. Por primera vez... Que la gente va a reclamar. Ya está el arroz listo. Entonces, cuando saquen el arroz, lo tengan aquí, en esta cámara, ahí está, en la cámara de acá arriba, yo sé que está, ¿sí? Entonces está listo, lo tengo que peinar, y para eso uso el tenedor. Pasarle hacia allá, hacia el otro lado, así el arroz jamás queda con grumos. Perfecto. Y si no por eso le digo, si no tengo tenedor, tengo esto. No, me acordé de Jorge Evia cuando fui por primera vez al Buenos Días a Todo, hace bastante años atrás. Hace muchos años. Sí, y me hacía así, me tocaba la espalda, y yo creo que él sabía que yo tenía la espalda mojada porque yo estaba nervioso. No, pues lo que te estaba dando de apoyo. Y me hacía... Es un tema técnico para tenía, apurarte. Claro, como 4 o 5 cámaras. ¿Para qué sirve el arroz? Claro, claro. Cuenta. Oye, ¿para qué sirve? ¿Para qué podemos usar el arroz? Hoy, para 1000 cosas. ¡No digas nada, pájaro desgraciado! Mira lo que tenemos aquí en pantalla. Ahora mira para acá. Aquí. ¡Pum! Si se te moja el celular, el arroz dicen que sirve. ¿Por qué? Porque dicen que te empieza a absorber la humedad. Exacto. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Nunca se te cayó el agua el celular? Querido Álvaro, soy Cristóbal. Esta es la pauta que he preparado especialmente para ti, querido jefecito. Feliz cumpleaños. Gracias, Cristóbal. Entonces, aquí está. Pero realmente no la hice yo, fue la Naomi. Yo solamente te la entrego. Ya, perfecto. ¿Por qué cuando se moja un celular hay que ponerlo en arroz? Se dice que el arroz sirve para absorber la humedad del equipo. Se debe guardar el celular en una bolsa hermética llena de este cereal el tiempo que sea necesario. Cuando las Gripper Silver, por supuesto, de Europlast van a servir. Cuando se recupera el teléfono del agua, se debe apagar el equipo y en lo posible quitarle la batería. Se recomienda que el celular debe estar en arroz aproximadamente entre 24 y 48 horas. Posteriormente, cuando ya se ha absorbido absolutamente todo, usted toma el celular y se va a ir a su compañía donde la contrató y lo cambia. Gracias. ¿Para qué más sirve el arroz? ¿De dónde viene la tradición de lanzar arroz en las bodas? Pero esa boda... ¡Mira cómo se le tiene arroz! Esta popular tradición nace en los países de Oriente y se popularizó en Europa y América. Se lanza arroz a los novios para desearles prosperidad. En las culturas orientales, el arroz es símbolo de fertilidad, Santiago. Después, en otras culturas también se lanzaban cosas, como por ejemplo en la India se lanzaban granos de cebada, en Grecia, harina, y en la casa de Mauro, cama y colchones. Después tenemos... Cama y colchones. ¿Tú cuando te casaste te tiraron arroz? Sí. ¿Sí? Pero me tiraron un poquitito. Pero de a kilo. Me tiraron un poquitito. Me tiraron arroz graneado. Arroz graneado, tonto. Los cereales siempre se han vinculado a la buena suerte en distintas culturas. Mira cómo le tiran arroz. ¿Pero qué es eso? Pobre, ahí le están tirando basura a los pobres. ¿Por qué se le pone arroz a los aleros? ¿Por qué se le pone arroz a los aleros? El arroz tiene partículas higroscópicas
que permiten absorber la humedad, eso es cierto. Porque la sal es por se esta humedece. razón. ¿Ah? Porque la sal se humedece. ¡Qué buena acotación, pájaro de corazón! Es por eso que esta razón que se le ponen granos de arroz al salero. Evita que se humedezca la sal y permite que la sal salga con facilidad a través de los agujeros. Importante, pueden parar ahí, pararla. Esos hoyos no pueden ser tan grandes, porque de repente va a salir sal con arroz. Sí. Ahí, ¿cachai? Que de repente pasa. Sí, claro. Pero lo mejor es poner bastante arroz crudo. Claro, sobre Ojo, todo. todo esto es arroz crudo, ¿ah? Oye, sobre todo cuando uno tiene saleros como esto, que pone sal cristalizada. Entonces, cuando se humedece un poquito, ponerle un poquito de arroz a esto. También es muy bueno. A los